En este capítulo de Biblioteca de Mujeres conoceremos el libro Lugares para la Historia de la historiadora Arlette Farge, quien reflexiona sobre la responsabilidad de las y los historiadores frente al presente, buscando comprender las formas de la racionalidad que hacen surgir la crueldad y la violencia. Farge sostiene que el sufrimiento no debe considerarse anecdótico, sino como un evento histórico singular. Además, destaca la importancia de las emociones, las voces individuales y colectivas y el sistema sexogenérico como elementos políticos en la historia. Arlette Farge, con agudeza intelectual y buena pluma, aborda los desafíos de escribir la historia con audacia y rigor intelectual. Hola a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan. Nos encontramos en la Biblioteca de las Mujeres de la Fundación Prodemu, que es parte de la red de bibliotecas públicas y que ha acogido de manera generosa y muy amable la realización de este ciclo de entrevistas que hemos llamado justamente Biblioteca de Mujeres. Y en este espacio de libros escritos por y sobre mujeres, vamos a dar inicio a una nueva conversación entre académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Mi nombre es Camila Gatica Misala, soy profesora asistente y me interesan temas vinculados a la historia de América Latina del siglo XX, particularmente la primera mitad de ese siglo, y he trabajado sobre prácticas culturales, como por ejemplo ir al cine, donde se cruzan historia urbana, historia social, historia cultural. Y hoy se encuentra conmigo Alejandra Araya Espinosa, también es profesora del Departamento de Ciencias Históricas. Sus intereses tienen que ver con la historia de lo que se llamaba el periodo colonial, con un enfoque en el cuerpo. Además, hasta octubre de 2023, Alejandra cumplió el rol de directora del Archivo Central Andrés Bello de esa misma casa de estudio, lo que da cuenta de otro de sus intereses que tiene que ver con el archivo como espacio, además de lo patrimonial como un área de interés. Así que Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Gracias también por la invitación y por el programa, por la iniciativa del programa. Y en ese sentido, las dos agradecemos mucho la iniciativa que viene desde la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entonces, me gustaría partir esta conversación con son en realidad más que preguntas, van a ser reflexiones. Y una primera reflexión tiene que ver con que me parece importante mencionar que el libro sobre el que vamos a conversar hoy día, que es Lugares para la Historia, de Arlette Farge, es un libro que fue publicado en 1997, pero traducido al español en el 2008 gracias a las ediciones Universidad Diego Portales. Y la traducción la realizó una historiadora del periodo precisamente al que se dedica Arlette Farge, que es María Eugenia Albornoz, que dimensiona este elemento porque la traducción del libro me parece realmente excelente. Y da cuenta de un cuidado con las palabras en donde se cruza el manejo del idioma, pero también una forma de entender el mundo, de entender el quehacer histórico, el quehacer historiográfico también, y la labor del historiador y historiadora. Entonces, no sé si te pareció lo mismo. Sí, bueno, yo estoy súper contenta que podamos hablar de una historiadora que ha sido muy importante en mi trabajo, pero también que hablemos de historiadoras como escritoras. Creo que es bueno, es bonito dentro de una biblioteca para las mujeres y qué lugar tienen las historiadoras dentro del quehacer escritural e intelectual. Entonces, en ese sentido, creo que es importante contarles a la gente que nos va a escuchar y hablar entre nosotras como historiadoras de este trabajo, ¿no? Y de la importancia que tienen las palabras, que es un elemento central del trabajo de Arlette Farge, que es una historiadora francesa, asociada a lo que uno podría denominar la Escuela de los Anales, que transforma la historiografía contemporánea, y eso posiblemente para un público chileno no es tan conocido, ni tampoco quizás el alcance que eso tiene. Por ejemplo, hablar de las personas comunes y corrientes, de hablar de la relación entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, desde los documentos judiciales, que son los que trabaja Arlette Farge principalmente, y también María Eugenia Albornoz, que está conversando aquí con nosotros en la medida en que tradujo el libro, y lo tradujo con una sensibilidad que es también los temas de trabajo de esta historiadora, o sea,
a partir de los temas que ella aborda en este libro que se llama Lugares para la Historia. Lo voy a mostrar ahí a cámara, porque además combina con los colores de la biblioteca. Es un libro de ensayos, pero volviendo a lo que tú me decías, yo creo que el lugar de las palabras en historia, que no es el significado de las palabras, sino que en qué momento nosotros como individuos y sujetos y sujetas estamos dispuestos a hablar en lo público, a decir algo que nos importa, y en particular en lo que en esta serie de ensayos ella propone sobre el presente, que seguimos preocupados por la violencia, por la guerra, por el sufrimiento, por un futuro distinto. Entonces creo que esa es la valía de estos textos y del trabajo que ella hace. A lo mejor es una gran introducción para que la lean de forma directa en sus libros propiamente historiográficos, en el sentido de un trabajo más meticuloso, más fino sobre algunos problemas históricos, pero de otro en este libro es leer a una historiadora que reflexiona sobre su quehacer y reflexiona sobre la importancia de conversar con un público del presente sobre cuestiones que a lo mejor les parecen que no son del hoy, y ella sí, yo creo que te convence de que sí son del hoy, porque son los sufrimientos humanos, pero también los desafíos de vivir en un mundo humano. Y que va en contra además de esa idea que el historiador solo se preocupa del pasado, y que no es así. En el fondo nosotros siempre decimos en nuestros propios cursos, ¿cierto? Es un problema del presente. Las preguntas salen desde el presente, desde las preguntas, los intereses que nosotros mismos que tenemos en nuestro cotidiano, que estamos situados. Muy el pasado nos interesará, pero no estamos situados en el presente. Y en la línea de lo que estábamos conversando, de lo que tú me decías ahora, este libro se organiza a través de estos 8 ensayos breves, que de breve, la brevedad de los ensayos no quiere decir que sean poco profundos, son de una profundidad realmente. O sea, a mí me dio muchísima envidia. Ojalá lograr tener en mi propia escritura esa capacidad de detalle, de reflexión. Y en su prefacio a la edición en castellano, la autora menciona que los temas elegidos no eran, al menos en Francia, en el minuto en que ella escribió el texto, temas tradicionales de la disciplina histórica. Creo que algo ha pasado con esos temas desde que se escribió en su idioma original el libro, pero creo que algo de eso sigue siendo verdad. Y eso también me parece muy interesante. En el fondo, si bien, como ella misma apunta en el prefacio, las emociones y lo emocional y lo sensible sí ha agarrado un poquito más de tracción, quizás los otros temas siguen siendo considerados más ajenos por algunos historiadores, como no sé, la guerra, por ejemplo. Pienso que tiende a ser relegada a un tipo de historia que no se hace necesariamente en las universidades, que la tiende a hacer más bien historiadores no tradicionales, podríamos plantear. Claro. Sí, ahí es súper importante porque efectivamente el ensayo sobre la guerra, ella además dice que todo historiador escribe, el desafío es que escribes sobre un tiempo u otro, pero en tu presente. Y que no es la pregunta por si tú eres más objetivo o menos objetivo, sino que qué haces con ello, con todas las emociones que eso implica cuando estás, porque este es un tipo de historia que está consciente del presente, por lo tanto y que se atribula y se conmueve con el presente. Entonces, por ejemplo, en el texto sobre la guerra, con lo que tú planteas, está en ese entonces cuando escribe el prefacio, la guerra en Yugoslavia, está también cierto. Otra cuestión relevante que también cruza el libro, que es la migración, es decir, todas aquellas decisiones que involucran mucho sentimiento, afecto y emoción en los seres humanos, en lo individual y lo colectivo, y que tú lo podrías abordar de una manera muy aséptica, hablar de las migraciones, la estadística, los problemas como políticos sin las emociones, pero no fijarte en la decisión, ¿cierto?, racional, consciente de las personas cuando deciden partir o cuando deciden o no ir a la guerra. Entonces, por ejemplo, sobre la guerra ella dice, sí, podemos tener mucha información o preocuparnos de identificar por qué pasó la guerra, quién la declaró, quién ganó la guerra, pero no te preocupas por cuáles son los conflictos que produce la guerra en las personas. O, por ejemplo, en la masculinidad. ¿Todos los hombres están dispuestos a ir a la guerra?
cuáles son las condiciones específicas por las cuales finalmente deciden ir o no deciden ir, o, por ejemplo, infligir torturas a otras personas, ¿no? Entonces uno en lo histórico tiende como a enfriar, y ella dice, no, pensemos, o sea, identifiquemos la racionalidad que está presente en aquello que consideramos irracional. La violencia tiene una racionalidad. Uno no es violento por ser más animal. La violencia es una decisión, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, de animar a las personas a leer otros tipos de historias que efectivamente no están en la narrativa oficial. Por ejemplo, yo tuve la experiencia, o en qué me ha servido Arlette Farge, porque no la leo simplemente por leer una historiadora. En mi práctica, ¿no? Me invitaron una vez a participar como asesora de un programa de televisión que se llamaba... ahora se me olvidó el nombre del programa. Era como... sobre la historia, algo habrán hecho por la historia de Chile, ¿ya? Y que estaba en el contexto de los bicentenarios por la independencia. Famoso, sí. Y de hecho uno encuentra estudiantes que me dicen, oye, profe, yo vi el programa, lo usamos para preparar la prueba, y uno dice, qué bueno. Y ahí yo representaba todo lo que no está, o sea, mujeres, niños, ¿verdad?, población, marginalidad, pero uno asume eso como una responsabilidad, y cómo lo insertas dentro de ese discurso que está marcado por la épica del héroe. Cómo haces una narrativa que tiene en el centro el héroe, pero no reflexionas sobre qué implica eso, ¿no? O sea, Bernardo Higgins, por ejemplo. ¿Qué es Bernardo Higgins? ¿No? El otro día en la radio también escuchaba alguna opinión que me quedó resonando. O sea, claro, pero por ejemplo Bernardo Higgins sirve para hablar de los papitos corazón, porque su papá respondió o no respondió, que fue virrey del Perú, ¿cierto? Y entonces me pareció súper interesante eso, ¿no? O sea, ya cómo entonces ser parte de la opinión pública haciendo historia, que es también otro de los ensayos que están aquí. ¿Qué es la opinión pública? Entonces yo creo que ese desafío que es ético, pero también es profesional. O sea, ¿qué hace alguien que investiga de historia y escribe sobre historia en su presente, en su mundo contemporáneo, siendo ella una historiadora, y con lo cual me identifico mucho, de los periodos supuestamente no presentes, ¿no? Que en este caso sería la sociedad colonial, que es paralela a las sociedades de antiguo régimen del siglo XVI al siglo XVIII, en teoría. Hay dos temas que me parecen interesantes porque también cruzan todo el libro que tú mencionaste. Uno es el problema de lo cotidiano, ¿cierto? Y lo que las fuentes, los materiales que nosotros utilizamos para poder hacer historia nos permiten ver de lo cotidiano, y lo otro tiene que ver con lo racional, ¿cierto? Ir a buscar esas racionalidades, pero también estar... que lo sensible sea perceptible, lo sensible como herramienta, ¿cierto? Que también nos permite otro tipo de racionalidad. Entonces, son dos cosas que me llamaron mucho la atención, porque también es un poco lo que yo busco desde mi propia quehacer, en el fondo, mi obsesión con las prácticas culturales, con qué hacemos con nuestra vida, en el fondo, cuando no estamos haciendo historia del acontecimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas prácticas? Sí, yo me acuerdo ahí, por ejemplo, volviendo a esta autora y escritora como una autora súper rica para leerse hoy en día, con estas preguntas sobre lo racional o no. Si volvemos a pandemia, y yo pienso en tus trabajos sobre las prácticas de ir al cine, ahí también uno puede, porque eso fue, y ella habla aquí, las pandemias son momentos sumamente importantes porque rompen la cotidianidad, ¿cierto? Uno ficciona una continuidad del tiempo, y el dolor lo que hace es, ¿cierto?, producir una interrupción en esa continuidad del tiempo. Pero si tú lo das vuelta, en realidad ese tiempo se construye a partir de fracturas, o sea, de distintos dolores. Y las pandemias, la pandemia que vivimos fue efectivamente una ruptura en ese tiempo cotidiano que cruzó de manera total la vida de todas las personas. Y por ejemplo, ahora yo valoro que no iba al cine, pero ahora lo único que quiero ir es al cine, y no quiero ver más pantalla, y preguntarse qué es lo que se quería, ¿no? Y ella también relaciona las racionalidades de aquello que supuestamente no es racional, como los afectos, los sentimientos, los deseos, con la posibilidad de pensarse en lo humano. O sea, ¿qué es lo que requiero para seguir siendo humano? En esta lógica de que el dolor no es la antítesis de la felicidad, sino que es lo que efectivamente te puede ir
construye tu subjetividad humana, porque es la oportunidad que tienes de compadecerte del otro o no compadecerte del otro, de verlo o de no verla, de valorar el vínculo humano. Y ahí, por ejemplo, si uno lee a Arlette Farge en estos textos con esta ruptura reciente de nuestro tiempo histórico, como fue la pandemia, y luego lo ves en ciclos, o sea, que tuviste, por ejemplo, grandes movilizaciones feministas 2017-2018, estallido social 2019, pandemia 2020. Entonces empiezas a ver qué nos pasó en estos 4 o 5 años desde estas racionalidades de las emociones, los afectos y los dolores. Podríamos efectivamente quizás pensar el tiempo presente de una manera mucho más rica que simplemente en cómo yo resuelvo mi sobrevivencia diaria. Claro. Bueno, estamos desde la Biblioteca de las Mujeres de la Fundación Prodemu conversando con la historiadora Alejandra Araya sobre el libro Lugares para la Historia de Arlette Farge. Algo que me parece fascinante de la forma como está escrito este libro es cómo su autora dispone de los temas, pero en cada ensayo vuelve sobre los temas anteriores, hilando y dando complejidad a la pregunta que creo es central al texto. Que para mí, en mi lectura, fue cómo existir, cómo ser en el mundo y qué rol juega la historia, qué puede hacer la historia ante estas preguntas, el buscar y dar sentido. Y en esa línea, la autora cierra un libro con un ensayo que me gustó mucho, que es un ensayo sobre el último texto de Flaubert que no termina, pero que explora esas distintas maneras de querer saber, distintas formas de aproximarse a los saberes, de construir saberes. Y como en fondo me gustaría que conversáramos un poquito sobre esa labor del historiador, o si es una labor que tiene que tener el historiador o la historiadora. Ahí tú tienes mucha razón, porque es un texto que está muy bien pensado, o sea, que parte con estos temas que son muy convocadores para cualquier persona. Se habla del dolor, del sufrimiento, la guerra, se lo explica históricamente en su importancia, luego pasa a las dimensiones más metodológicas de cómo hacemos nuestro trabajo, historiadores, digamos, actuales, sobre qué es el acontecimiento, ¿verdad? Qué son las palabras, el lugar de las palabras, muestra su trabajo, y luego pasa a cuestiones que son más amplias, pero súper contingentes también. Por ejemplo, lo de la diferencia de los sexos, cuando comenta la historia de las mujeres. Y luego que tú mencionas, que yo, por ejemplo, no conocía ese libro, se trata de Bobet y Pécuchet, que es de Flaubert, que es un novelista muy importante del siglo XIX, y que trata de 2 amigos que quieren saber, y en ese saber, que eso es interesante, se pregunta por la historia, por el tiempo. Entonces, y yo ese libro luego lo encontré, lo busqué, luego de leer me acuerdo que yo, porque nunca en mi formación historiográfica supe que existía. Te lo presto porque lo tengo. Ya no me acuerdo si lo conseguí en México, no sé dónde, pero no aquí en Chile. Y es una novela, efectivamente inconclusa, pero que es una aventura entre estos 2 amigos que pasan por todas las ciencias que se configuran como tales, se discuten como tales en el siglo XIX. Una de ellas la historia, otra la arqueología, ¿cierto? Pasean como por espacios como este, qué es la biblioteca, qué es el museo, y se van decepcionando cada vez que entran o pasan por un lugar, pero te va mostrando ese deseo de una época, de un momento, del saber total, que también uno podría pensarlo en el mundo contemporáneo, en la función de Wikipedia, de Internet, ¿cierto? De que sabemos que podemos tener en el bolsillo, en tu celular, el mundo al instante. Y ahí nos preguntamos, ¿ese es el saber? Pero parece que como seres humanos, como especie, tenemos una necesidad de un saber total, que uno también lo podría, bueno, pensemos en el arte rupestre, en esta necesidad de inscribir una marca, en dejar tu huella hasta el cemento a medio ser y pones la mano o el pie, ¿no? O sea, hay un deseo de permanencia, pero al mismo tiempo de reflexionar juntos sobre eso. Y esa novela que efectivamente Arlette Farge me motivó a buscarla, porque consideré que tenía muchos elementos ricos para seguir pensando el oficio, pero también para conversar con los estudiantes, con otros colegas y colegas en nuestra misma facultad, en que estamos lingüistas, historiadores, literatos y literatas, filósofas, filósofos, ¿no? Bueno, esas posibilidades y este tipo de libros
son las que nos permiten conversar de eso, del deseo de saber, y estos personajes que eran una especie de Sancho y el Quijote del siglo XIX, que está marcado por esos deseos de construir espacios que conserven el saber, ¿no? A nivel latinoamericano igual, la construcción de los archivos, las bibliotecas nacionales, ¿no? Las universidades, ¿sí? Entonces, aparece un tipo de intelectual que ya no es el sabio humanista de gabinete, sino que el que sale, ¿cierto?, al mundo, se conecta con el mundo porque hay una crítica ahí del intelectual en la Torre de Marfil y que explora. Y en este caso, dos sujetos que dicen, todos podemos saber, ¿no? Y se van decepcionando y van construyendo, y bueno, y lo interesante es que queda inconclusa la novela, como también la historia, porque los historiadores y las historiadoras hacemos una trampa cuando nos fijamos en el pasado, y que es que sabemos en qué terminó, pero estamos, como dice Arlette Farge, en un presente, nos interesa lo que vendrá profundamente. Me gusta mucho esa idea de la trampa, que creo que es un poco cierta, pero la idea de que todos podemos hacer historia, creo que eso es una de mis fijaciones personales. Y hay un texto muy bonito de un historiador estadounidense que se llama Carl Becker, que es como todos podemos ser historiador, que es un texto que él da en la asamblea anual de la Asociación de Historiadores Americanos, así se llama, y propone en el fondo que todos en nuestro cotidiano hacemos historia. Cuando se nos olvidó algo y buscamos en nuestros bolsillos las boletas para hacer si pagamos una cuenta, en el fondo. Y eso, creo que esa cotidianidad de la historia, de la práctica y de las metodologías que están vinculadas a la historia, creo que es algo que tenemos que seguir destacando un montón en nuestros propios quehaceres y en nuestras propias conversaciones con los estudiantes, porque historia, siento yo personalmente, tiende todavía a ser algo que está más bien vinculado a estos como grandes pensadores intelectuales. Claro, como muy sacralizada, podría ser. Sí, que también es otro de las críticas, reflexiones que hace Farge también, en el fondo, la sacralización de algunas cosas, la sacralización de algunos documentos, de algunos acontecimientos y lo que implica el efecto que eso tiene para la historia como disciplina también. Uh-huh. Sí. Bueno, ella en sus trabajos son sobre la vida cotidiana. Yo a ella la leí por primera vez en la historia de la vida privada, con sus primeros trabajos sobre los documentos policiales, donde en el ámbito francés y es la primera que los trabaja, justamente porque habían sido obviados como documentos de historia, porque eran, por un lado, cuestiones muy trágicas, por ejemplo, las cartas de los suicidas, que estaban en los archivos policiales, o lo que queda, ¿no?, de las personas que han sido procesadas y que al parecer como que eran difíciles de situar en una historia, ¿no? Entonces ella hace aportes muy relevantes que hoy en día están mejor evaluados y más considerados, justamente porque también circulan en castellano más sus textos, pero que no era lo que se utilizaba en historia en los años 80 o en los años 90 de manera significativa, ¿no? Entonces, efectivamente, en eso, por supuesto, me espejeo en ella, porque han sido los trabajos que yo hice con los ociosos, los vagabundos, los mal entretenidos, con los documentos judiciales del siglo XVIII, porque justamente tienen esta posibilidad de un habla a otra, que está dentro de una estructura del poder, pero que, tal como tú dices, uno se conecta con esos espacios y efectivamente deja allí una historia. O sea, uno podría decir, bueno, podríamos historiar el mundo, la segunda mitad del siglo XX, las dos últimas décadas del siglo XX en Chile, con toda la FONASA, por ejemplo, ¿no? Con toda la documentación administrativa, con toda que no es solo administrativa, porque ahí está, digamos, estas rupturas del tiempo diario de todos nosotros cuando nos enfermamos, por ejemplo, cuando tenemos una situación compleja. Entonces es el desafío de una historiadora de lo presente, desde el presente, con herramientas diferentes para poder dialogar con sus contemporáneos, ¿no? Y pasa algo bien interesante, pero en el fondo metodológicamente hablamos de como surgimiento de nuevos sujetos históricos, pero somos nosotros mismos, que en el fondo es el punto que hacen, qué sé yo, Mark Bloch, dice como buscar la carne humana, tratar de oler lo humano, y a veces efectivamente creo que se nos olvida, buscamos estos grandes personajes cuando en realidad
hay mucha riqueza en precisamente un poco los temas que hemos estado conversando, ¿cierto? O sea, problemas que son más cotidianos, que son más, que parecieran ser más pequeños, pero que no lo son. Y para ya ir terminando, ¿por qué leer este libro más allá de la formación o interés en historia? No. Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastante, pero yo creo que a partir porque ella se asume como una historiadora que interpela su propia escritura, entonces en ese sentido hace preguntas, ¿no? Que podrían parecer que efectivamente son filosóficas, pero las hace desde un lugar que ella habla del lenguaje historiador, ¿no? Y además lo hace con una conciencia de ella como historiadora, o sea, con A, es decir, desde qué lugar las mujeres podemos aportar a esa construcción del mundo una vez que tenemos la posibilidad de hablar en lo público del mundo. Entonces, solamente quisiera leer una pregunta que ella hace acá, en el texto sobre la violencia, ¿no? Dice, ¿cómo no comprender entonces que la singularidad del mal, con mayúscula, es tributaria de la singularidad de una política? El mal está subordinado a los procesos que lógicamente lo proclaman. El mal es el mismo sujeto que organiza esos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy en día estamos tan preocupados por la violencia, por la inseguridad en las calles, ¿no? Y que algunos podrían decir es el mal, o sea, salgo a la calle y en realidad estoy acosada por el mal, ¿no? O acosado por el mal. Entonces creo que es importante pensar esto, o sea, ese mal o eso que nosotros consideramos o nos están diciendo que es algo que te produce una incomodidad, que te produce un dolor, que te va a atacar, ¿no? Es parte de la singularidad de una política que lo produce. Entonces nosotros somos sujetos y sujetas eminentemente políticos, que no tiene que ver con que si tú eres de derecha o de izquierda, sino que cuál es el posicionamiento que tomas en el mundo una vez que cruzas la puerta de tu casa, ¿no? Entonces creo que esa es la valía de Arlette Farge, y aquí yo creo que en Lugares para la Historia faltó una bajadita que era Lugares para la Historia en la política, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que ella explica, por qué se llama Lugares para la Historia. En una próxima reedición, sí. Esperamos. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Biblioteca de Mujeres, un ciclo de entrevistas en el que académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile nos preguntamos, conversamos sobre textos que son importantes para nosotros, en este caso, Lugares para la Historia de Arlette Farge. Agradezco nuevamente a la profesora Alejandra Araya por esta conversación. Yo te agradezco a ti por esta bonita conversación en este hermoso lugar que invitamos a que visiten. Sí, también agradecemos a la Biblioteca de las Mujeres de la Fundación Prodemu, que, como mencionaba Alejandra ahora, nos prestó el espacio para poder tener estas conversaciones, para realizar este ciclo de entrevistas. Y hoy vamos a dejar un ejemplar de Lugares para la Historia que quede en la biblioteca. Por favor, vengan, sáquenlo, léanlo. No tienen por qué leerlo de una, pueden leerlo de a poquito. Hay algo muy bonito que pasa cuando se lee de corrido, pero no es necesario. Vamos a dejar un ejemplar acá que esperamos que sea el nuevo libro más sacado. Muy bien, desde la Facultad de Filosofía y en nombre del equipo audiovisual de Humanidades TV, que han hecho posible este programa, y a quienes les agradecemos muchísimo por todo el apoyo, y les agradecemos a ustedes también por el interés, por conectarse, por vernos, por escucharnos, y los invitamos a seguir en Uchile TV, en Radio Universidad de Chile y en nuestro canal de YouTube Humanidades TV Uchile, y asimismo en el podcast de nuestra facultad, que va a estar disponible en Spotify.